Es el último día de este marzo, único para los argentinos, porque se conmemoran 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país, en un momento con características socio-histórico-políticas que vuelven urgente más que nunca recuperar memoria, resguardarla y aprovecharla para poder entender el presente y buscar, si eso es posible en alguna medida, incidir en él. Por eso es que estamos a punto de tener estas charlas, las que agradecemos muchísimo, la posibilidad agradecemos de tener esta charla, ahora primero con Roberto Baschetti, quien es militante peronista, sociólogo, investigador, historiador, escritor argentino, está con su pareja, la artista plástica Nora Patrich, quien fue parte de la resistencia peronista. Y bueno, esta charla que voy a tener la posibilidad de mantener, y vos también del otro lado como oyente en alguna medida, buscan llevar un poco de luz a este presente, recuperando memoria que aún oscura, yo considero que nos puede iluminar en este presente. Por eso le vamos a dar la bienvenida y vamos a agradecer muchísimo este contacto a Roberto Baschetti. Roberto está ahí del otro lado. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, saludo a Nora, después hablamos con ella. Dale. Bueno, quiero contar que, como dije, Roberto es militante peronista, sociólogo, investigador, historiador, escritor argentino. Participó en la campaña Luche y Vuelve, cuyo objetivo fue el regreso de Juan Domingo Perón a Argentina. Ha participado en numerosas publicaciones, documentales, estudiando, investigando y dejando testimonio del peronismo y de la resistencia peronista. Por eso, Roberto, realmente es muy importante la posibilidad de esta charla en este momento en la Argentina, porque como estudioso de un movimiento liderado por alguien que supo interpretar las necesidades del pueblo trabajador, que supo encarnarlas en logros, que devolvieron dignidad a la clase trabajadora, me permito preguntarte, ¿qué diferencia ves en esos trabajadores que llegaron a poner el cuerpo y la vida para defender a ese líder, la vida en algunos casos, de los trabajadores que hoy habitan la Argentina? Bueno, mirá, necesitaríamos 3 programas más o Sí, menos para, para poder explicar en lujo de detalles, pero a grandes rasgos lo que ocurrió es muy sencillo. Con la llegada de Perón, primero un lugar oscuro, poco conocido, que era la Subsecretaría de Trabajo, me refiero después de la Revolución Triunfante de 1943, todos de alguna manera querían cargos importantes y Perón, que era un estratega, dijo, a mí denme esa subsecretaría, que después con el tiempo obviamente fue secretaría, y a partir de ahí Perón hizo la política a favor de los trabajadores. Entonces, precisamente, ¿qué logra Perón? Cambiar la realidad argentina de la clase trabajadora. Es decir, hasta ese momento los trabajadores en Argentina solamente tenían obligaciones, pero no tenían derechos. Y con Perón, bueno, todos los derechos sabidos y por haber. Además de, por supuesto, por ejemplo, el salario, las vacaciones pagas, en fin, un sinfín de cosas que sería largo de contar. Pero fundamentalmente es eso. Y a partir de ahí, en 9 años de gobierno peronista, hubo una realidad totalmente diferente, como yo te digo, que se coronó con todas medidas a favor de los trabajadores. Pensá, por ejemplo, que se hicieron los tribunales de trabajo, que no existían. Y los tribunales de trabajo estaban para eso, para ejercer justicia, porque como ahora dicen, viste, este gobierno cipayo, dice, entre otras cosas, que se acabó el curro de los juicios y sí, demás, y habría que recordarle que ningún trabajador hace juicio si realmente no fue perjudicado. claro. No hay un, no hay un, digamos, una fábrica de juicios. El trabajador se presenta a pedir lo que cree justo, porque no se cumplió con él. Bueno, Perón hace todo eso.
Imagínate que cuando cae Perón en el 55, el 16 de septiembre del 55, la clase oligárquica acá estaba convencida, bueno, lo volteamos a Perón, famoso dicho criollo, muerto el perro, se acabó la rabia, y nadie se va a acordar de Perón. Bueno, craso error. Hubo 3 generaciones de argentinos desde el 55 en adelante que pelearon por la lucha de Perón, por la vuelta de Perón, y eso fue factible, como todos sabemos, el 17 de noviembre del 72, después de 18 años de injusto exilio. 17, 18 se cumplieron al año siguiente cuando vino definitivamente en junio. Roberto, y lo que te preguntaba es de cómo ves la realidad hoy, porque esto que decís, que ningún trabajador hace un juicio si no ha sido perjudicado, acá en estos micrófonos lo hemos tenido certificado con la palabra del presidente del Colegio de Abogados de acá, del titular de las pymes, de la agrupación de pymes de Córdoba, con incluso personas que están al frente de pequeñas o medianas empresas y que incluso desde la otra vereda del trabajador, suponte, pero que plantea eso, o sea que no hay juicio si no hay injusticia contra el trabajador. Sin embargo, sobrevive en nuestro Congreso, o no solo sobrevive, sino que sale viva del Congreso la reforma laboral que ahora ha encontrado un escollo en la justicia, pero bueno, uno nunca termina de ponerse contento porque viste que acá pasan cosas, tenemos la ley bases todavía vivita y coleando. Entonces, en ese contexto, recién ahora empieza a decrecer la imagen positiva de Javier Milei y de este gobierno. ¿Cómo vos, desde tu mirada de historiador, tu mirada y tu investigación y tu trayectoria, investigador, sociólogo, no puedo creer que no te lo hayas preguntado y que no tengas una respuesta para eso? Bueno, mira, el proyecto que tiene esta gente, que ya empezó a hacer agua, es el mismo que tuvo la Revolución Libertadora con Pinedo, que tuvo el gobierno prestado de Frondizi, porque acordate que subió con los votos peronistas, porque el peronismo estaba proscripto, y le dieron nada más ni nada menos que el manejo de la economía a Álvaro Alzogaray, y Alzogaray, entre otras cosas, es el primero que acepta la ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional. Entonces tenés Pinedo, tenés Alzogaray, tenés Krieger Bacena con Onganía, tenés Martínez de Hoz con Videla, y los resultados fueron siempre los mismos, fracaso total y paupérrimo, queda muy paupérrima la clase trabajadora en particular y el pueblo en general. Y con esto va a pasar exactamente con el amigo Caputo. En algún momento esto va a ser agua y nuevamente la gente se va a dar cuenta de que la engañaron, una vez más. Por eso a veces es tan necesario leer la historia o al menos tener una idea concreta de lo que ocurre en nuestro país. Bueno, pero en esto es verdad y uno puede darse cuenta de la crueldad y de la animalada que se está cometiendo porque además se está rompiendo cada vez más el tejido social de esta hermosa Argentina. Pero en esto, ¿qué rol tiene, por ejemplo, la oposición? Que hoy se llama, porque hay distintas oposiciones, que no siempre está muy claro cuándo son oposición o no, peronista. ¿Qué es lo que, dónde encontrás al peronismo hoy? En qué gestos, en qué planteos, en qué espacios? ¿Se puede encontrar el peronismo y la justicia social hoy en algún espacio en la Argentina? Bueno, es una buena pregunta. Creo que primero, antes de hacer esta contestación, tenemos que tener todos algo en claro. La oposición en general, la que podemos ver a nivel de poder legislativo, está ahí porque hay otra generación que fue secuestrada y desaparecida. Sino todos los militantes de la década del 70, de izquierda, peronistas, de donde vinieran, del amplio campo nacional y popular, hoy estarían manejando la Argentina o al menos construyendo una Argentina diferente. No lo permitieron, pensá que, bueno, sabemos 30.000 desaparecidos, que no es una cifra antojadiza como nos quieren hacer creer. El matutino porteño La Nación, en marzo del 2006,
dice, desclasifica documentos de Estados Unidos. Y los militares argentinos reconocían para 1978 al Imperio del Norte, a la Embajada de Estados Unidos, que había 22.000 crímenes para el año 78 y todavía faltaban 5 años más de dictadura. A eso sumale 500.000 argentinos que se exiliaron voluntarios forzosamente durante esta dictadura. 500.000 de activistas y dirigentes sindicales intermedios que fueron despedidos de las fábricas u otros lugares de trabajo. Entonces te darás cuenta que ese espacio que quedó vacío lo está ocupando esta oposición, que realmente de oposición tiene poco y nada. Ahora, yendo concretamente a tu pregunta, obviamente yo no tengo un peronómetro, ¿viste? No puedo decir, bueno, este es peronista, esto no, pero estoy convencido que aquel que dice ser peronista y lleva a su máximo exponente las 3 banderas históricas del peronismo, soberanía política, justicia social y independencia económica, y le podemos agregar una cuarta, una patria grande latinoamericana, que sería harto necesaria en un momento como hoy. Bueno, ahí tenemos un peronista de fuste y que realmente nos puede representar. Concretamente, a nivel local, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es la persona indicada, porque imagínate, con todo lo que le están haciendo, tiene un 35 y un 40% de aceptación en la gente, porque la gente no se olvida quién le dio las cosas. Y por otro lado, de los jóvenes de ahora, veo con mucha simpatía a Juan Grabois, pero obviamente esto es algo muy subjetivo y personal. Sí, no, pero agradezco muchísimo esta respuesta porque realmente, como dije al principio, pone mucha luz sobre lo que estamos viviendo y esto nos ayuda a mirar en los términos de Galeano. Roberto, ¿qué te pasó con lo multitudinario de las marchas de este 24 de marzo que pasó? Mirá, bueno, fuimos con mi compañera, Nora Patrick, que la tengo acá al lado mío. Ella es artista plástica, entre otros logros, dentro de la Casa de Gobierno, detrás de la misma, en los jardines, está un monumento en conmemoración a los bombardeados el 16 de junio del 55 en Plaza de Mayo. Acordate, más de 300 víctimas. Sí. Bueno, ella hizo eso, es militante, obviamente sufrió el exilio y después de muchos años de exilio volvió a la Argentina y aquí estamos juntos haciendo una editorial, inclusive que se llama Girones de mi vida, y tratando de dar a conocer libros que obviamente las empresas periodísticas no los sacarían porque no, para ellas no es negocio. Y nosotros no hacemos de la cultura un negocio, sino una necesidad de transmitir las vivencias que nosotros tuvimos. Eso por un lado. Concretamente fue una cosa hermosa, maravillosa. Imagínate que, bueno, para los que conocen el centro de Buenos Aires, todo desembocaba en la Avenida de Mayo, que a su vez Avenida de Mayo desemboca en la Casa de Gobierno, y cuando faltaban 5 cuadras para llegar a la Plaza de Mayo, bien digo, era una marea humana que te llevaba y te traía. Vos no tenías poder de decisión para moverte para un costado, para irte o para lo que fuera. Iba y te llevaba esa masa humana. Tardé 45 minutos para volver para atrás y hacer una cuadra, para que te des una idea. Y lo que me encantó además fue la cantidad de gente, de familias con chiquitos, que sintieron como propio de que en la Argentina no podía haber más desapariciones, muertos, robos de bebés, mujeres que las hacían parir y después las asesinaban, bueno, etcétera, todo lo que sabemos. Y también, por otro lado, personalmente y subjetivamente, me pasó algo maravilloso que en un momento quedó ahí, en ese encerrona, por así llamarlo, y estaban justo los pibes de los colegios secundarios, que habían marchado todos juntos, y los pibes, como decíamos nosotros los borregos, cuando nosotros éramos más jóvenes y había pibes más jóvenes que nosotros, los pibes cantando la marcha peronista. Ay, me imagino. Claro, claro. Así que Roberto, sí, imagínate. sí, 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 sí. Sí, gracias por esa emoción, porque la compartimos desde acá. Nos lograste transmitir lo que ha sido y que quiero decir también que son postales
que no solo se vivieron en Buenos Aires, en Capital Federal, sino también en ciudades como Río Cuarto, en ciudades capitales como Córdoba, lugares donde este gobierno de Javier Milei ha sacado porcentajes que a nosotros que estamos parados en el otro lado de la vida nos asustan un montón, pero bueno, esas marchas nos devuelven la esperanza. Imagino que a ustedes también, ¿no? Devuelve la esperanza eso. Totalmente, totalmente. Fuimos con una idea de que obviamente iba a ser algo importante porque eran 50 años, pero colmó todas nuestras expectativas y como yo te digo, ver esa cantidad inmensa de gente en la calle que se movía al compás de una reivindicación como dictadura nunca más y que digan dónde están los desaparecidos y son 30.000, eso es, bueno, imposible de narrar, pero muy cierto. Y vamos a tener memoria para rato. Memoria, verdad y justicia, como bien dicen nuestras queridas madres de Plaza de Mayo. Roberto, quiero aprovechar esta charla para volver a pensar en la Argentina en la que todavía quisiéramos que exista y que yo creo que nos merecemos, ¿no? ¿Qué es lo que te parece que no están entendiendo, a lo mejor te parece que sí, las agrupaciones políticas que dicen hablarle al trabajador, pero que no logran su voto? Perdón, ¿cómo dijiste el último? Te perdí. Esto de, ¿qué crees que falta de entender por parte de agrupaciones político-partidarias que dicen hablarle al trabajador, pero que no logran captar su voto o su interés por ir a votar? Bueno, mira, yo no voy a hacer nombres propios, pero me acuerdo de una peronista que estuvo en el gobierno de Fernández, que se quejaba porque la gente salía a la calle, sobre todo los que ellos decían, bueno, en general, la clase media decía los planeros, los choripaneros, etcétera, etcétera, y que se quejaba porque salían con los chicos a la calle a protestar. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué pretende? Que la mujer que apenas tiene para vivir deja al chico en un kindergarten, en un lugar que no puede pagar. Es obvio que van con los chicos porque los tienen que cuidar los chicos, como cuando nosotros militábamos en los 70, salíamos con los chicos porque no teníamos a dónde dejar a los chicos. Yo no, porque no estaba casado, pero muchísimos compañeros que estaban casados venían a las reuniones con los chicos. Entonces, lo primero que hay que entender es que es pueblo, y hay que entender al pueblo, y hay que hablar y sentir como el pueblo, si no, estamos complicados. Y si lo queremos llevar a la macro, digamos de alguna manera, no hay que inventar nada nuevo. Hay que poner en práctica la Constitución de 1949. Por favor, le pido a todos que tengan la oportunidad de leerla. Esa Constitución que reformó la Vetusta de 1853 da todas las soluciones para este momento desde el punto de vista de un gobierno nacional, popular y revolucionario, porque hay que decirlo, porque no hay que tenerle miedo a la palabra revolución, porque revolución significa cambiar las estructuras injustas que sigue teniendo nuestra sociedad hasta hoy en día. Roberto, un gustazo y seguiría horas charlando, pero viste, esto es radio y no quiero perder la posibilidad de charlar un ratito con Nora también. Mientras pasas el teléfono, primero gracias por este rato y por todo este aporte. Eso te quería decir y no sé si seguís ahí. Sí, por supuesto. Bueno. Ahora inmediatamente pasa Nora acá al mismo teléfono. Bueno, y voy contando que Nora Patrich es, como lo dijo el propio Roberto, una destacada artista plástica, militante, gestora cultural, creó el monumento dedicado a las víctimas del bombardeo de Plaza de Mayo, militó en la Unión de Estudiantes Secundarios, en la Juventud Universitaria Peronista, integró la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue parte de Montoneros también, está como fundadora de la editorial Jirones de mi vida, junto con Roberto Baschetti, publicaron el libro Mujeres son las nuestras. Bueno, y está, creo, del otro lado del teléfono. Nora, ¿estás ahí? Buenos días, bienvenida. Estoy aquí, de este lado del teléfono. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Muy buenos días, Nora. Y quería aprovechar esta posibilidad de charla para preguntarte si crees que para los jóvenes de hoy, y los jóvenes yo sé que es generalizar un montón, pero si es posible entender la militancia de ustedes de aquellos tiempos y en todo caso si te ha tocado el intercambio con jóvenes, ¿de qué manera le has buscado la vuelta para lograr transmitir lo que ustedes vivieron? Bueno, yo tengo mis hijos, tengo mis nietos, o sea que también de carne propia, carne viva, tengo que a veces dar explicaciones, ¿no? Pero también con otros jóvenes. Cuando hablo de revolución, como recién decía Roberto, ¿qué es la revolución? La revolución es hacer cambios, es mejorar. Y de acuerdo a las épocas, a veces esas revoluciones o esas guerras se llevan adelante con distinto tipo de herramientas o de, yo qué sé, de armas. Un pincel puede ser un arma, y puede ser un arma bastante potente, como también lo puede ser un lápiz, una máquina de escribir. Hay muchas maneras de pelear una guerra y una guerra se pelea con muchas batallas, es un conjunto de batallas. Algunas se ganan, otras se pierden. Creo que perdimos unas cuantas batallas, pero también ganamos muchísimas más, de las cuales muchas veces ni siquiera somos conscientes o tenemos conocimiento de todo lo que se hizo en los años 70, que lo fundamental no eran las armas, porque si te pones a pensar, nosotros decíamos que éramos una organización político-militar. Primero iba la palabra político, después militar. Y lo de militar tampoco fue una cosa que nosotros hubiésemos querido, sino que fue algo que no nos dejaron otra opción. Hoy en día sería una cosa muy lejana o muy poco de entender. Creo que hoy en día no es una manera que yo elegiría de luchar porque tenemos otras posibilidades, hay otra realidad. Pero en aquel momento no te olvides que nosotros salíamos de la guerra de Vietnam, de la revolución cubana, o sea, el mundo era otro mundo. Y para poder entender qué es lo que pasaba en esa época, también tenemos que entender qué pasaba a nivel global, de qué nos alimentábamos. Hoy en día los jóvenes son de alguna manera paridos por los desaparecidos, por el terror, por el horror, y todo eso es parte también de las consecuencias que vive la militancia, ¿no? Que a veces ni siquiera son conscientes de qué manera todo eso los afectó. Entonces, bueno, sí, es a veces difícil de entender, pero de que lo entiendan, pero también como a nosotros se nos hace difícil por ahí entender qué es lo que vivió San Martín, Belgrano. Tampoco podemos analizar las cosas que dijeron con los valores de hoy en día, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué te parece importante rescatar de aquella militancia hoy para ver si empezamos a recuperar ese norte de humanidad que pareciera que se nos viene arrebatando? Y en primer lugar, la solidaridad, el poder entender qué es lo que otro está sintiendo cuando ve una situación de injusticia o de dolor, la empatía. Creo que la empatía es algo que se ha perdido, no solamente acá, yo digo que a nivel mundial, ¿no? Hay poca empatía. Y si no sentís empatía, si no sos capaz de vivir con ese sentimiento, a veces es muy difícil por entender qué es lo que está pasando otro cuando el otro pertenece a una clase social totalmente distinta a la tuya. En nuestra época muchísimos compañeros venían inclusive de clases sociales bastante adineradas y que decidieron dejar todo eso para brindarse a la lucha de que nuestro pueblo tuviera una vida mejor. Y eso se debe gracias a la empatía, ¿no? Y a la solidaridad. ¿Qué situaciones, sí, seguro que recordás, qué situaciones te conmovían más y te llevaron a comprometerte de esa manera en la militancia desde tan joven? ¿Qué cosas te sacudían de lo que estaba pasando alrededor tuyo? La injusticia, creo. Yo venía de una familia muy acomodada. Mis padres fabricaban la refrescola, algunos
se acordarán de lo que era la refrescola, que le ganó un juicio a la Coca-Cola, o fíjate, era un refresco, pareció la Coca-Cola, pero un jarabe, entonces era muy popular porque era muy fácil y económico, porque comprabas la bebida, el jarabe, y después le agregabas soda. Claro. O sea, que venía de una situación económica muy buena, de vivir en varios países, y bueno, siempre eso me llevó a querer mucho a la Argentina y a no olvidarme de la Argentina a pesar de que vivía en otros lados. Pero creo que fundamentalmente fue tomar conciencia de que había gente pobre. Y eso me dolía cuando notaba en la calle que había gente pobre. O sea, yo pasaba al lado y si había alguien pidiendo limosna, lo veía. Hay muchos que no miramos, no vemos. Los que miran sin ver, ¿no? Uh-huh. Y por alguna razón, no sé si por mis padres o porque en un momento fui un poco más, soy judía, uno a veces leía la Biblia y esas cosas, si bien ahora no soy creyente, en ese momento sí, te hacían ciertas sensibilidades a ciertas cuestiones, ¿no? y bueno, sí, tomar conciencia de que no todo el mundo era como yo vivía. ¿Cuál fue, Nora, el rol de la mujer como militante en los 70, si pudieras definirlo? Bueno, creo que, mira, así como había cantidades de militantes, había diferentes cantidades de experiencias y de razones. No había una razón por la cual alguien militaba, seguramente. Y mi experiencia como mujer fue muy distinta a la de otras compañeras. O sea que yo soy consciente de que cuando hablo por mí misma y sé, además soy consciente de que hubo compañeras que tuvieron más problemas a nivel de machismo, que también tenía mucho que ver con la época, ¿no? Y también tenía que ver a qué clase social uno pertenecía, a qué nivel cultural o qué clase de cultura o de religión o de, yo qué sé, si venías de padres italianos o rusos, ¿viste? Todo eso influía de alguna manera en cuanto a tu experiencia de vida. Yo no tuve muchos problemas, tuve algunos, tengo una anécdota muy graciosa en la Facultad de Arquitectura, que bueno, yo saqué mis memorias el año pasado, que se llama Jirones de mi vida, que son mis memorias más que mi biografía, y ahí cuento que en arquitectura íbamos a una movilización donde íbamos a repartir palos para proteger a toda la marcha. Íbamos a hacer como una cadena de palos todo alrededor, donde cada uno se agarraba de una punta del palo, creando esta cadena. Y cuando yo voy a buscar mi palo me dijeron que no porque yo era mujer. Que obviamente ahí en la facultad no sabían que yo tenía este entrenamiento militar, porque que uno perteneciera a una organización armada no era conocido por el resto de los compañeros. Claro. Y me dijeron que, bueno, como me enojé y había otro compañero que sí sabía, empezó a discutir a favor mío, me dijo, bueno, que si conseguía 2 compañeras más me daban un palo. Como que estaban 3 mujeres para suplir a un hombre. Claro. Entonces fui y me busqué 2 compañeras y ahí nos dieron los palos. Y en el momento de la movilización, cuando vienen los fachos a atacarnos con cadenas, nosotras 3 paradas con los palos horizontales arriba de nuestras cabezas para que las cadenas se enredaran en los palos, sentimos plac, 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 todos largando los compañeros varones tirando los palos y rajando, y nosotras 3 ahí paradas con nuestros palos protegiendo a la marcha. Ay, qué impresionante, Nora. Sí, pero fuera de eso no tengo muchas más, porque mi compañero, y yo soy viuda de los 70, el papá de mis 2 primeros hijos, tengo 7 familiares desaparecidos. No viví ese tipo de situación, pero sé que otras compañeras sí, viste, donde todo el tema de yo qué sé, de lo que es lavar los platos, todo eso era una lucha, viste, que a quién le tocaba, no le tocaba. Esas cosas se vivían en muchas familias militantes también, pero no en todas.
Claro, porque estamos atravesados por la misma estructura patriarcal que Claro. de alguna manera nos ha constituido. Y el rol de la mujer hoy en la política, ¿cómo lo ves? ¿Te parece? Bueno, es que también es muy general lo de la mujer, pero eh, ¿vos ves potencia en algunas mujeres en la política como para liderar hoy? Sí, sí, veo. Pero también veo lo que les cuesta a las mujeres. Bueno, el caso de Cristina, fíjate vos, ¿no? Por ser mujer, tiene montones de problemas por ser mujer. ¿Cuántos dicen, bueno, Néstor sí, pero ella no? Claro. Lo veo muchas compañeras, viste, que tienen posiciones, yo qué sé, en el Senado, en diputados, o en, yo qué sé, Fernanda Miño misma, viste, a veces cuenta. Y es una mina repotente, con muchísima fuerza, con muchísima militancia, sigue viviendo en la villa. Y bueno, y a veces tiene problemas. Y yo muchas veces que voy con Roberto a muchos lugares, yo veo como le hablan a él y a mí yo soy invisible. ¿Qué Estoy cosa? parada ahí o sentada ahí en la misma mesa y la conversación va toda siempre, bueno, siempre no, lo dije mal, a veces dirigida a él y es como que yo no estoy. Claro. Sí se vive. Te pregunto a vos también, Nora, ¿cómo viviste este 24 de marzo? Y muy emocionada. La verdad que fue una de tremenda felicidad, inclusive en los momentos que estaba tan apretujada y no podía respirar a ese nivel. este, feliz de ver tanto joven, de ver alegría, porque creo que también nosotros cuando vamos los 24 festejamos de alguna manera eh, la vida de estos compañeros, ¿no? De estos 30.000. No es solamente ir con dolor y con tristeza y por todo lo que vivimos y todos los recuerdos difíciles. Creo que también nuestras vidas estuvieron cruzadas por momentos de mucha felicidad, de mucho orgullo, y eso hay que festejarlo y recordarlo. Y yo creo que a nuestros compañeros hay que recordarlos de esa manera, ¿no? Con la alegría de vivir y de seguir en la lucha. Y no bajar los brazos, jamás. Ni nosotros ni futuras generaciones. Pues en el momento en que bajamos los brazos, ahí es donde estos tipos nos ganan, porque nunca nos van a regalar nada, nunca nos van a dar nada. O sea que la lucha continuará siempre. ¿Le ves posibilidad a que vuelva a liderar esta Argentina una construcción política partidaria que se base en principios como la justicia social, como la soberanía política? ¿Le ves alguna posibilidad? Obvio que sí, Ah, absolutamente que sí. Me necesitamos niego. esa inyección de esperanza, porque uno a veces cae, ¿sabes? En decir, cuando ves lo que pasa en el Congreso, cuando miras al horizonte y no terminas de ver algo que se termine de armar frente a esta barbarie y crueldad, necesitamos algo que nos devuelva la esperanza. Pero sí, sí, yo te digo, cuando estaba en el exilio, volví hace 19 años para quedarme a vivir. Antes venía cada vez que podían, a partir del 89. Nunca pensé que iba a volver. Nunca pensé que iba a estar en Rosario, que es donde lo matan a mi compañero. Y ahí vamos cada 2 por 3 con Roberto cuando podemos a comer pescado a la Bajada de España. Y cuando voy a Rosario, a pesar de todo el dolor por la razón por la que me fui, la recuerdo con mucho amor y disfruto muchísimo de ir a Rosario. No me duele ir a Rosario. Es más, el 24 que viene, del año que viene, ya decidimos ir a Rosario porque creo que va a ser muy, yo qué sé, me va a ser bien. Poder ir un 24 allá donde lo mataron a Horacio y tuve que rajarme con Laura que tenía 2 días y Nicolás que acababa de cumplir 2 años y perder la casa y todo, pero yo no vuelvo a eso, vuelvo a lo otro, vuelvo a los años de felicidad con mis compañeros, a todo lo que construimos, y a todos los sueños que teníamos. ¿Y quién me hubiese dicho a mí que iba a volver a vivir con un Néstor, con una Cristina? Jamás pensado. Y lo tuvimos. Claro. Entonces, viste, yo no sabía dónde me iba a caer muerto y de repente
tengo una pensión ahora. ¿Quién me dio eso? Y entonces así como ni soñábamos dónde íbamos a caer muertos y tuvimos eso, yo creo que en el futuro tendremos otras cosas que en estos momentos no nos podemos imaginar, como no pudimos imaginarnos lo otro en los años 70 cuando veíamos que perdíamos compañeros todos los días. Así que sí, si salimos de esa, ¿por qué no vamos a salir de esta? Es cierto, tenemos otro asesino serial, porque yo a Milei lo considero, y a lo que lo rodea, asesinos seriales, porque hay muertes que hubiesen sido prevenibles. Ni sabemos cuánta gente se muere por todas las medidas que estos tipos están tomando, pero son muchas, estoy segura. Y bueno, y sí, sé que, como dije antes, algunas batallas perdemos, pero la guerra no la hemos perdido. Esto lo hemos hablado muchas veces acá en este micrófono, lo de las muertes silenciosas del gobierno de Javier Milei, que es verdad, no hay todavía un registro o no hay publicidad de ese registro, pero se están operando desde que asumió este gobierno un montón de muertes silenciosas, muertes físicas y simbólicas, Sí. un montón. Y bueno, más que necesario reponerse de esta barbarie y poder devolverle la dignidad al pueblo en general de la Argentina, ¿no? Así es. Sí, no, además, lo otro sería que los 30.000 desaparecieron al pedo total. Claro. Eso es imposible de pensar. O que San Martín murió en el exilio al pedo. O que Belgrano se murió sin un mango también al divino botón. Y nada de eso podemos permitir. Nada de eso podemos permitir. Nora, les agradezco muchísimo en nombre de este espacio, Cooperativa Al Toque, una cooperativa de comunicación en donde estamos emplazados como Al Toque Radio y de nuestra comunidad de oyentes. Les agradecemos muchísimo este rato de charla tan cercana también. Así que de verdad un lujo y un gusto enorme. Gracias a vos, gracias a Roberto. Y bueno, espero que no sea la última vez que podemos charlar. Espero que no, porque la verdad que disfruté muchísimo, muchísimo charlando con vos. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Qué alegría. Abrazo enorme a los dos. Muchas gracias. Otro.